Amigos de YouTube, Google, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Son días todavía aquí en la ciudad de Guanajuato capital. Como siempre, el breve recordatorio que siempre hacemos de que esto no es un medio de comunicación, no es periodismo en el sentido estricto de la palabra, ni mucho menos. Somos ciudadanos comunes y corrientes. Dicen que más corriente que común, pero somos ciudadanos comunes y corrientes que tratamos de aprovechar las redes de internet en este nuevo sistema y que nos pueden ver en cualquier parte del mundo, que no tenemos límite de tiempo, que se permanece por siempre en las redes y con la ventaja de que ustedes pueden ver una parte de la plática hoy, una plática mañana. No son entrevistas porque no es periodismo, son pláticas con los actores sociales, culturales, políticos de nuestro estado, para que a través de mi persona platiquen con ustedes. Nos encontramos aquí, ahora cambiamos la escenografía, ahora estamos en la Plaza de San Fernando, que les recomiendo que vengan a verla cuando vengan a Guanajuato capital. Siempre estamos en la Plaza de la Paz, ahora estamos en la Plaza de San Fernando. Y agradecerle, aquí estamos en un restaurante que se llama El Cerro de las Ranas, para que vengan cuando anden por aquí. Y quiero agradecer mucho al licenciado Hugo Zavala Olvera, que nos hace el favor de platicar con nosotros esta mañana. Licenciado Hugo, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Aquí a tus órdenes. Hugo Zavala, licenciado, viene de la ciudad, del municipio de Valle de Santiago. Para los que no son de Guanajuato, les diremos que está ubicado en la parte sur del estado y colinda casi con el estado de Michoacán, ya la parte de Yuriria, Uriangato y Moroleón. Valle de Santiago, que es una zona altamente agrícola, con buena producción agrícola, más producción de migrantes y de mojados todavía, más porque no hay trabajo, desgraciadamente, y tienen que irse. Hugo Zavala, tú que conoces muy bien, en este caso hablando de no solo de Valle de Santiago, primero a nivel estatal, porque tú estás especializado en varias cosas, pero esta de la educación que tanto se menciona. Hoy veía una frase que mandaba, por cierto, aquí el compañero de Geraldine Studio, si la mandaste tú, no sé quién, la de hay que abrir escuelas y cerraremos las cárceles. En lugar de hacer más cárceles, hay que abrir más escuelas para que tengamos menos cárceles. La educación en Guanajuato se presume con bombo y platillo y que hay grandes inversiones. Sin embargo, pues la realidad es que no. Como que yo veo que vivimos en un mundo virtual, el mundo que nos platica el gobierno del estado y el mundo real que vivimos los ciudadanos. Yo un día le pregunté con todo respeto al señor gobernador de qué se reía, porque yo lo veo muy contento. El señor gobernador, ¿de qué se ríe? Cuéntenos, porque lo veo muy feliz y acá pues como que no encontramos momentos, a lo mejor él sí los tiene, ¿verdad? ¿Cómo ve usted ese asunto de la educación? Y en especial la educación de los adultos, el analfabetismo. Mira, en Guanajuato nosotros tenemos un problema de hace aproximadamente 20 años. Si tú recuerdas, en 1992 se hizo un acuerdo de la modernización educativa. A partir de ahí se empieza a dar la federalización para todos los niveles de educación básica. Y no queda fuera lo que es la educación para los adultos. En ese momento hay un acuerdo con lo que es el gobierno federal, el gobierno del estado y el sindicato. Pero si nosotros vemos en esa década del 90 al 2000, en el caso de educación para adultos se disminuye el rezago en un 8.8%. Desgraciadamente del 2000 al 2012 hay un crecimiento del 0.08. Aquí tendríamos que hacer ¿de avance o de más analfabetos? De un avance. Pero o sea, pequeñísimo, 0.08. Aquí tendríamos que hacer un análisis, bueno, ¿sirvió o no ha servido la federalización? Y te lo comento por esto. En los últimos meses se habla de que se fusiona lo que es el INEA, que es la institución que fue fundada en 1981 para dar atención, organizar y promover servicios educativos para la gente joven adulta de 15 años y más. Entonces, tú dices, ¿qué es lo que ocurre? En Guanajuato tenemos dos instituciones, el INEA y el INAEVA. Son dos instituciones. ¿Funcionan las dos por separado, el INEA federal y el INAEVA estatal? En los últimos meses se dice que ya hay un convenio donde ya se fusiona INEA con INAEVA, pero realmente
la sociedad o la gente que es la que demanda los servicios no está bien enterada de cómo es que se va a operar ahora estos servicios. Yo creo que es importante que se defina a través de los medios, a través de los diferentes sectores, cómo se va a trabajar. El INAEVA aparentemente se dice que tiene 4 años, pero para los que no recuerden, el INAEVA antes era IEP. El IEP fue creado y fundado en el tiempo de Vicente Fox. Entonces no es una institución que tenga poco tiempo. Ellos se han dedicado a promover y organizar servicios de educación para los adultos, pero no sabemos si es con el fin únicamente de hacer el servicio al adulto o si es como una competencia. No lo sabemos. Yo lo comento esto porque yo estuve durante 28 años en el INEA. El INEA siempre ha trabajado con programas y diseñados con materiales didácticos que son comprobados y definidos especialmente para los adultos. Y no solamente para los adultos de Guanajuato. Inclusive se tienen materiales para la gente de las comunidades más apartadas, como son también la población indígena. Hay material didáctico específicamente para ellos. Entonces yo creo que aquí sí sería muy conveniente pues que el INEA y el INAEVA pues ya llegaran a un acuerdo para que la gente, que es la que demanda los servicios, pues no tenga que estar preguntándose qué es lo que ocurre, cuál es uno y cuál es otro, o cómo opera cada uno. Yo creo que al final de cuentas vemos la problemática de Guanajuato con un rezago muy impactante. Oigo, perdón, pero es que ahorita que dije la palabra rezago me quedé pensando, ¿no es una vergüenza para un país y para un estado de Guanajuato que hablamos de progreso y que hablamos de grandes empresas que vienen de Japón, que tengamos guanajuatenses que no sepan leer y escribir? A mí como que hablar de analfabetismo en un país que presume, en un estado que presume de progreso, es como hablar de la lepra, ¿no? O sea, como hablar de enfermedades que ya no pueden existir en un país moderno y sano. ¿Cómo vas a hablar de que hay analfabetismo? Pues desgraciadamente sí tenemos arriba de 300,000 analfabetos en el estado de Guanajuato. De los registrados. Así es, de los que de acuerdo a los censos tenemos nosotros, ¿verdad? Tenemos entre gente analfabeta y gente sin primaria y secundaria un promedio de 1,800 jóvenes adultos. Entonces, ¿qué es otra forma de analfabetismo? Claro. Sí. Ahora, imaginémonos, ¿cómo podemos competir? ¿Cómo podemos hablar de esa, vamos a decir, de esa mejora en cuanto al empleo? ¿Cómo podemos aspirar a un mejor salario si tenemos ese rezago tan impactante? Y lo más problemático es que es gente joven. O sea, el mayor porcentaje de gente que no tiene estos niveles educativos es gente de promedio de 35 años. Porque la gente ya de más de 50 años que es analfabeto, no tiene primaria y secundaria, a lo mejor ya tiene otras aspiraciones de vida. Pero la gente joven, que es la que está en edad productiva, es la que nos tiene que preocupar. Y tenemos que invertirle a esa gente joven. ¿Y quién tiene que hacerlo? Bueno, pues todos los sectores de la sociedad. A lo mejor es algo trillado, pero mientras no reaccionemos y no vemos lo que impacta este rezago en este caso en Guanajuato, pues vamos a seguir soñando, como tú dices hace rato. O ellos tienen otras cifras, o ellos tienen otra perspectiva, otra visión del Estado, pero los que estamos viviendo la realidad con el desempleo, la realidad con lo que es el problema de abuso en la gente, en las mujeres, en los jóvenes, pues todos tienen mucho que ver con la educación. Si no tenemos una educación de calidad, no únicamente en lo que es en este estilo lo que se maneja ahora, que es la modernización educativa, no. Yo creo que tenemos que ver qué es lo que más necesitamos. Educación para el progreso, educación para la productividad, o educación nada más para aprender a leer y escribir, únicamente para que nos entiendan o entendamos un poquito la lectoescritura. Yo creo que tenemos que definir cuál es el problema más fuerte que tenemos en Guanajuato. ¿Qué es lo que queremos? Instruir, educar, formar. ¿Qué es lo que queremos? Yo creo que hay muchas perspectivas que se pueden dar, pero tenemos que darle no solamente una evaluación, como se menciona, ¿no? Vamos a hablar también ya de lo que es
la modernización en educación o lo que se habla del compromiso actualmente pues en educación. Se habla de que ya hay se crea una institución o un Instituto Nacional de Evaluación. Yo me vuelvo a preguntar, si en 1992 hubo un acuerdo entre gobierno federal, estatal y sindicato, ¿qué faltó? Faltó ahí un instrumento que nos diera, si no la garantía, sí la perspectiva de que podíamos ir mejorando día a día en todos los niveles educativos. Faltó el instrumento de evaluación y seguimiento. Ahora se habla del instrumento de evaluación, pero no sabemos si también será de seguimiento, porque no es lo mismo que evalúes a que también le des un seguimiento a los programas o proyectos que están ahora poniéndose en marcha. Yo creo que en lo que se viene a realizar próximamente, que es el censo educativo, que no está exento lo que es educación para los adultos, ni educación indígena, ni educación para minusválidos, todo eso se va a evaluar o se va a censar. Entonces a partir de ahí sí tendríamos un diagnóstico real, porque lo que ocurrió antes fue que nunca supimos ni por entidades ni a nivel exactamente nacional cuántos hay. ¿Sí? Yo pienso que hay mucho más que 300,000. Pablo Zavala, disculpa que haga tal vez, no es un cambio brusco, pero aprovechando que vienes del municipio de Valle de Santiago, hay gente, gobernantes, que ni siquiera saben que somos 46 municipios, que piensan que es nada más el corredor industrial, ¿no? Y los demás son aldeas tributarias, ¿no? Celaya, Irapuato, Guanajuato, y se acabó el mundo. No, somos 46 municipios con polos de desarrollo muy distintos. El que colinda con San Luis Potosí, el con Celaya y con Michoacán. Valle de Santiago, algo que yo no entiendo, Hugo Zavala, licenciado, y tú que sabes de educación y que tienes una serie de actividades de tipo cultural y político en Valle de Santiago. Yo no entiendo. En los municipios del interior, y Valle es uno de los más importantes junto con San Felipe, una comunidad de aquí, Duarte, en León, en que todos se van de mojados y se quedan solas las comunidades. Entonces yo aquí no entiendo, a ver dime, el gobierno del estado nos platica que tenemos empleo. El otro día llegué a ver a un funcionario que se atrevió a decir a granel, así dijo, a granel el empleo. Y yo el otro día le preguntaba a una persona, me dijo que para conseguir iban a ver una chamba de chofer en una compañía de papitas, y eran 200 en la fila, y había un puesto de chofer. Entonces yo pregunto, Valle de Santiago, que está a unos minutos del corredor industrial, privilegiado comparado con los del norte, en la carretera con Morelia y Salamanca, y con un desempleo brutal, porque yo por Facebook me cuentan mucho la gente de allá, hay un desempleo brutal en Valle de Santiago. O tienen que irse a trabajar a Celaya, Salamanca y Irapuato, o de plano emigrar a Estados Unidos. ¿Dónde están los empleos que nos dice el gobierno del estado entonces? Pues mira, en Valle de Santiago también nos preguntamos dónde están esos empleos. Porque el gobernador presume de eso y yo no lo veo. Al menos en los últimos 20 años, yo puedo decirles que no se puede presumir de un incremento en empleos, al contrario. La gente se está yendo de Valle de Santiago a buscar otras perspectivas, a Estados Unidos, o tienen que dejar a la familia durante la noche porque tienen que salir a León, a Salamanca, a Celaya, a trabajar en turnos irregulares. Entonces realmente es algo inhumano, porque el salario que tienen no es muy importante, pero al final de cuentas dice, bueno, es un ingreso que están llevando a la familia, porque en Valle de Santiago no se da. En Valle de Santiago, aunque tenemos un municipio con una gran producción agrícola, está en manos, la mayoría de los empleos están en manos de gente que está viniendo a rentar las tierras en Valle de Santiago, y pagan realmente un salario, pues ahora sí que de miseria. Para que una familia pueda mantenerse en Valle de Santiago, tiene que trabajar el hijo, la hija, el papá y la mamá, y para poder subsistir. Y no hemos visto alguna estrategia, alguna salida que las autoridades nos hayan informado de que cómo se va a iniciar, o cómo vamos a ponerle una base para la creación de empleos. Teníamos ahí inclusive una maquiladora que hace años cerró. Ahí está el edificio, está el local, está deteriorado, no sabemos
si el municipio es dueño de ese local o quiénes son. Simplemente lo abandonaron, pero no se está aprovechando en nada. Yo creo que en Valle de Santiago no necesitamos fábricas que vengan a darnos cientos de empleos, pero yo pienso que sí hay un gran recurso, que es el terreno, que hay gente con deseos de progresar, y como dices, hay muchos recursos. Comunicación. Los proyectos productivos son algo muy importante, no solamente para la gente en las comunidades, sino para los propios alumnos que están, en este caso, en la UTSOE. En la UTSOE se han organizado grupos para autoempleo, pero de una manera u otra, ya cuando se van a concretizar las cosas, algo ocurre y no se llega al objetivo. Entonces, ¿qué ocurre con estos muchachos? Se van a ir a buscar cualquier empleo, o cuando llega un cambio de administración, pues andan buscando de policía, de tránsito, lo que sea. O sea, realmente en Valle de Santiago la empresa más grande que puede generar empleos es la presidencia municipal. Entonces, eso es lo que nosotros a veces nos preguntamos. Cuando quedas en trabajo, pues hay que estar ahí pegados, hay que ser de la gente del grupo quien esté ahí, sin fijarnos qué partido sea, pero ahí están buscando pero que trae un rezago Valles tremendo, ¿no? Como casi todo el estado de Guanajuato, ¿no? Que entre el Guanajuato virtual que nos cuentan los medios de comunicación y el Guanajuato real de pobreza. Oyendo muy crítico, ¿verdad? Bueno, yo creo que hoy salí más crítico con el señor gobernador, pero es que la verdad, vas a Valle de Santiago y ves que no hay trabajo, no hay empleo, y ya tiene muchos años esto. ¿Cómo hacerle para que Valle de Santiago despegue? Y todos los municipios del estado, bueno, por lo menos Valle ahorita, el asunto. Mira, como tú comentas, en Valle tenemos un rezago en todos los sentidos, en infraestructura, en empleo, un rezago en educación, en todos los niveles. No tenemos apoyo para los jóvenes que quieren superarse. Imagínate, si no hay empleo, un joven que viva en el rumbo de, por decir algo, de la Alameda en Valle de Santiago, y si tiene que estudiar en la prepa, tiene que gastar mínimo diario unos 20 pesos. Y eso sin que coma nada. Y eso es nada más del puro urbano. Gente que por alguna razón puede ir a Salamanca, se va a gastar mínimo 60 pesos. Si los padres de familia apenas tienen el ingreso del mínimo, díganme, deben de dejar de comer para darles a los hijos. Yo creo que hay muchas formas de que podemos ayudar. Mira, aparte sabiendo que van a acabar la prepa y no van a tener trabajo. Sí. Ahora, ahí tenemos gente que puede realizar algún convenio con urbanos o urbanos. ¿Cómo es posible que a un alumno de manera permanente que le den el acceso a un 50% siquiera de su pasaje, o hasta más, o en un caso hasta con algunas líneas ahí de urbanos, pues pudieran hasta hacerlo gratuito? En el caso de Salamanca o de Valle Salamanca también, que se les dé pues el acceso a una cuota módica. O sea, yo creo que sí hay maneras de hacerlo, porque tú ves vehículos que en ocasiones de Valle a Salamanca, que es un cupo, vamos a ir en promedio para 30, 40 gentes, van con 10. Yo creo que no les costaría nada con permitir que fueran alumnos, siempre que demuestren su credencial, que ellos son estudiantes, y que en un determinado momento hasta gratuitamente los pueden trasladar hasta la terminal, porque la terminal, a donde está la preparatoria o donde están las instituciones a las que van a asistir ellos, todavía tienen que pagar auto urbano. No, y dar becas que funcionen. Fíjate, yo estaba viendo en el gobierno pasado del señor Oliva, que anda ahorita en campaña en Aguascalientes, no sé si enviado por el gobernador o por el solito, no, eso sí no sabes. Entonces resulta que había un montón de becas según esto, becas para todos. Se fue Oliva y ahora resulta que las becas eran fraude y ya las quitaron, y ahora van a salir otras becas nuevas. Yo nada más te pregunto, Hugo Zavala, estamos hablando de que la gente en Valle no tiene para pagar los 20 pesos del camión. ¿Y saben ustedes, amigos, cuánto gana un diputado local o un secretario del señor gobernador? Gana 138,000 mensuales. Más 2 suburbans, chofer, guardaespaldas, secretario de prensa, secretario particular. Bueno, no estamos mal repartidos el dinero, y el chavo no tiene 20 pesos para irse a la prepa. ¿No será más caro el calo que las albóndigas? Claro, yo creo que lo que ha seguido pasando en educación
es que no le invertimos, creemos que es algo que no nos va a redituar. Y luego nos quejamos que Francia tiene mejores niveles educativos, sí, pero nos fijamos por qué tiene mejores niveles educativos Francia. ¿Cuánto invierte en educación? ¿O cuáles son los esquemas educativos que ellos manejan? Aquí, por ejemplo, yo hablaba de que tanto en lo que son los niveles de escolaridad para primaria, secundaria y la educación para los adultos, todos los niveles, mientras no haya una participación social, una participación activa de todos los gobiernos estatales y municipales, la participación de la gente es bien importante. ¿Cuántos de nosotros sabemos cuál es el esquema o cuál es la doctrina que están aplicando en las escuelas? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cómo están enseñando ahora los maestros? Y tenemos muy buenos maestros en todos lados. Tenemos también muy buenos maestros que ya están jubilados, pero que están todavía en edad productiva. ¿Por qué no buscamos una estrategia para involucrarlos en parte de todo este rezago también? Y no solamente en el de los adultos, en los mismos jóvenes, porque los jóvenes también estamos viendo que en algunas instituciones los están queriendo hacer como autodidactas. No es posible que un joven a nivel de preparatoria sea autodidacta en los niveles de matemáticas o química o física. A lo mejor puede ser autodidacta en lo que es historia, en lo que son áreas sociales, ¿no? Pero no en las áreas exactas. Yo creo que tendríamos que hacer también un alto y ver cuáles son las formas en las que se está aplicando la educación. Y ahí debemos de participar los padres de familia. ¿Cómo podemos apoyar a la educación? No únicamente con conseguir también el recurso para que el niño o el joven vaya a estudiar, sino cómo participamos. Si hablábamos hace rato de una evaluación y seguimiento, bueno, ¿por qué los padres de familia no deberían, más bien que formen parte de lo que es el seguimiento? El seguimiento es bien importante en cualquier aspecto, en cualquier empresa, en cualquier institución. No es nada más de que se evalúe. Sí, evaluamos, pero ¿para qué? Tenemos un diagnóstico, ¿para qué? Yo creo que aquí deberíamos de también nosotros como padres de familia participar activamente con las autoridades educativas, con los maestros. No dejar la carga únicamente en el maestro o en el asesor en el caso de educación para adultos. Hay que participar activamente porque el hablar de calidad educativa no es nada más una palabra que se escribe en un papel o decir la calidad educativa se va a reflejar cuando tengamos una mayor productividad o una mayor producción. Tiene que ver inclusive en los detalles tan simples como el comportamiento en todos los aspectos de nuestra vida diaria, en cosas urbanas, en cosas de lo que ocurre cada día con la basura, con lo que es la medicina, con lo que es la nutrición, etcétera. Yo creo que tenemos que apostar y tenemos que seguir invirtiendo mucho más recursos, no solamente financieros, sino humanos, en lo que es la educación de los jóvenes y de los adultos también. Licenciado Hugo Zavala Olvera, pues muchas gracias. Yo creo que estos temas son muy importantes, no solo en la educación, sino para hablar del sur del estado. Ojalá y más seguido nos hagas favor de platicar con nosotros, que aparte ese material nos sirve para los comentarios que hacemos a través de internet. Hoy me dicen que se celebra, perdona un paréntesis, me dicen que es el Día de la Libertad de Expresión. Las dictaduras matan a los periodistas. El gobierno actual en el estado de Guanajuato es más sutil. Aquí les cortan los contratos o le pagas mucho a Televisa para que diga a Televisa, bueno, sí a Televisa, total. Sí. Me decían el otro día que un chiste. Cuando ganó el América, le digo, pues si quitan y ponen presidentes, bueno, eso dicen por ahí, no me crean. Bueno, aquí en Guanajuato, pues la libertad de expresión, yo en lo personal pienso que no existe, porque está pagada, coartada a través de contratos y un mensaje. Estamos en la campaña para derogar, sí, ¿verdad? El decreto en que el gobernador elevó a categoría de patrimonio cultural las corridas de toros y asignó fondos para eso, pidiéndole que mejor asigne fondos para la naturaleza, para los albergues caninos. No es posible que el dinero del pueblo se destine a fomentar la tortura de los toros. Así que una campaña, porque el día 13 y 14 van a venir de muchos lados del país a pedirle al gobernador, a exigirle al gobernador que quite ese decreto salvaje y perverso en contra de los animales. Perdón por el speech, pero así que hay que aprovechar el rating aquí. Y yo te digo, ojalá podamos platicar más temas porque hay mucho que platicar contigo de educación y de Valle. Sí, mira, yo creo que hay muchas cosas, como decíamos, hay muchos rezagos en Valle y en el estado de Guanajuato, pero tenemos también
la oportunidad de que eso se pueda mejorar. Yo creo que no lo puede hacer nada más una sola idea. Tiene que haber una integración, repito, de todos los sectores de la sociedad. Si no nos involucramos todos, como esta petición que tú haces ahora, yo creo que es bien válida y tendríamos que participar todos los que de alguna manera u otra tenemos injerencia en lo que es la cultura, la educación, el deporte, todas las disciplinas que podamos llamar aquí. Pero hay que ver objetivamente qué es lo que más nos puede dejar un beneficio en lo colectivo. Si eso que tú estás ahorita informando no nos da un beneficio, sino se lo da uno o unos cuantos, pues yo creo que hay que ver cuál es el costo-beneficio de todo esto, ¿no? Mejor en lugar de matar todos, que ese dinero lo den para los camiones de los chavos en Valle, para que vayan a la prepa. No, tenemos una gran cantidad de ancianos en Valle de Santiago que están esperando a que por ahí algún personaje les dé su despensa. Yo creo que lucrar con la miseria del pueblo. Exacto, y exhibirla. Bueno, en Valle se ha dado mucho el populismo, ¿no? Y se exhibe mucho la miseria. Yo creo que es realmente un problema. A Valle le ha ido mal con los presidentes municipales, bueno, a todo el estado, sí. Pero en Valle les ha ido especialmente mal, ¿verdad? No sabemos qué ha ocurrido, si pierden la sensibilidad al estar ahí o si se está quedando algún virus en la presidencia que al llegar se vuelven locos. A lo mejor hay que cambiar ya de posición, cuando menos los escritorios sí, porque la presidencia, ¿no? Es que sí. Si aquí andamos mal por esto, en Valle de Santiago está dramático lo que ha pasado en los últimos 9 años por lo menos. Sí, y yo creo que sí se puede hacer, licenciado, sí se puede hacer, porque si tienes un poquito de voluntad, un poquito de ganas de transformar Valle de Santiago, no necesitamos muchos recursos económicos, claro, los necesarios, pero sí es importante que también invertamos mucho en los recursos humanos, que son los que nos pueden ayudar a tener una visión diferente y hacer que empiece pues el cimiento del progreso de Valle de Santiago, que eso impacte para las próximas generaciones. Yo creo que debemos de quitar ya de ahí de Valle de Santiago ese conformismo, esa apatía, esa mediocridad. Creo que la mentalidad tenemos que cambiarla en Valle de Santiago. Yo creo que debemos de buscar una manera de arriesgar, inclusive, como muchos dicen, es que no le puedo arriesgar porque políticamente me pega. No, yo creo que cuando se toman decisiones que vayan en mejoría de la mayoría del pueblo, yo creo que no tiene por qué pegarte. Yo creo que debemos de ser más auténticos, más objetivos y decir, esto es lo que necesitamos en Valle de Santiago. Este es como vamos a empezar el crecimiento real de Valle de Santiago, no únicamente decir, yo quiero que me den millones de pesos para la educación. Yo creo que, bueno, a lo mejor me estoy pasando, pero me decía una persona ayer, dice, yo soy jubilado, dice, yo estoy dispuesto a apoyar con mi tiempo en esto. Dije, está bien, nada más que si tú vas a apoyar y te toca ir a una comunidad, yo creo que no está de más que el gobierno te dé cuando menos el viático para trasladarse de la zona urbana a una comunidad. Y hay mucha gente deseosa de seguir participando porque hay ganas de ayudar a la transformación de Valle de Santiago. Licenciado Hugo Zavala Olvera, pues muchísimas gracias. Aquí hay una ventaja, que está, como digo, aquí hay la ventaja de que en la prensa al día siguiente pues el periódico ya es papel, o en la televisión fue por el momento, aquí queda para la eternidad mientras existan las redes de internet y mientras el gobierno no saque alguna ley por ahí extraña para coartar, que andan con malas intenciones por ahí. En Nuevo León ya hicieron una ley para coartar la libertad de internet. Esperemos que los mexicanos resistamos esta oleada en contra de la libertad. Y pues muchísimas gracias, licenciado Hugo. No, gracias a ti, y no sé si felicitarte o no felicitarte por la libertad de expresión. No, yo no soy periodista. Primero porque no soy periodista y segundo porque no hay libertad. Sí, y por eso digo, no sé si felicitarte o decirte, bueno, pues simplemente seguir adelante y que esto algún día redundará en un beneficio para nuestro pueblo. Yo creo que venimos aquí a hacer algo positivo. Los negativos pues por ahí se van quedando, ¿no? Claro. Licenciado Zavala, pues muchísimas gracias. Órdenes, y por aquí en otra visita a Guanajuato, esperamos que nos acompañes. Y si no, vamos por allá a Valle de Santiago, claro, con un amparo previo, no te creas. No te creas. No, ahí hay muchos amigos, no te preocupes.